Gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo. Espero que estén súper bien y bueno, de entrada los felicito por estar llegando hasta este punto del curso de consolidación espiritual de nuestro pastor presidente en Brasil, nuestro pastor, querido pastor Aloysio Silva, precisamente que está en Brasil. Nuestra obra, como bien saben, nuestra iglesia pues viene de una iglesia cristiana radicada en Brasil, en la ciudad de Goiânia, estado de Goiás. En Brasil, en portugués, nuestra iglesia se llama Iglesia Videira, Igreja Videira, Videira. Y para Latinoamérica y para los demás países hispanohablantes es La Vid. Entonces, somos una iglesia en células y bueno, muy felices de compartir este curso de consolidación espiritual con todos ustedes. Entonces, bueno, hoy vamos a ver un punto fundamental. Yo diría que es uno de los puntos también más importantes, pues todos los puntos son importantes en este curso, pero este es un punto además muy polémico también y muy hablado de muchísimos dogmas y muchísimas religiones, y es precisamente la salvación, ¿sí? Esa verdad que hoy vamos a decir hoy es soy salvo, ¿sí? Soy salvo. Pero vamos a ver por qué somos salvos, ¿sí? Porque hay muchos conceptos de salvación. Muchas personas dicen, no, somos salvos por nuestras obras. Otras personas dicen, no, todos somos salvos, todos ya somos salvos, somos hijos de Dios, entonces todos somos salvos. Y bueno, realmente hay un concepto bíblico. Recordemos que en este curso de consolidación, al igual que en todos los cursos de nuestra iglesia y todas las predicaciones, pues tratamos de que sean muy alineadas con la palabra de Dios, con la Biblia, ¿sí? Porque al fin y al cabo es lo que nos queda a nosotros, cristianos, para creer y confiar en la obra de Jesús. Entonces, el verdadero cristianismo, ¿qué es? ¿Sí? Empecemos a definir desde la palabra cristianismo. Cristianismo viene de Cristo, ¿cierto? Y Cristo, pues, ¿quién es? Jesús, ¿sí? Jesús el Cristo, ¿sí? Jesús el Cristo. Entonces, ¿quién es el cristiano? El cristiano es el seguidor de Cristo y de sus enseñanzas, ¿cierto? Así como al que le gusta, qué sé yo, el vallenato, ¿sí? Entonces va a decir, bueno, a mí me gusta Diomedes Díaz, por ejemplo. Voy a poner cualquier ejemplo. Entonces dicen, esta persona es diomedista, ¿sí? O que le gusta Silvestre, entonces es silvestrista. Bueno, como términos que la gente se inventa para decir que son seguidores de tal artista. Lo mismo pasa con el cristiano. ¿Sí? El cristiano es seguidor de quién? De Cristo. Obviamente no está al nivel de las personas de acá del mundo, ¿cierto? Pero el cristiano, ¿a quién sigue? A Jesús, el Cristo. Y sigue sus enseñanzas. ¿Dónde están sus enseñanzas? En la palabra de Dios, en la Biblia, ¿sí? En la Biblia. Entonces, por eso nos basamos en la Biblia. Ahora, ¿el cristianismo es o no es una religión? Bueno, para el mundo, el cristianismo es una religión, pero realmente el verdadero cristianismo es seguir a Jesucristo y creer en la obra consumada en la cruz, ¿sí? ¿Cuál fue la única religión dada por Dios completamente? Fue el judaísmo, ¿sí? ¿Por qué? Porque a través de las tablas de la ley con Moisés, ¿sí? ¿Qué pasó? Pues que el Señor entregó cómo debían ser la religión o cómo debía ser la forma de acercarse a Él, a Dios, ¿sí? Pero ¿qué pasó con Jesús? Esa ya no fue como una obra humana que quiso ir a acercarse a Dios, no. El Señor mismo mandó a su Hijo, a su único Hijo, a Jesús, para que todo el que en Él crea tenga vida eterna y no se pierda. Entonces, ahí vemos que muchas cosas de la religión judaica, ¿sí? Del judaísmo, pasaron, ¿sí? Y hoy tenemos ya que somos seguidores de Cristo y a través de su Espíritu, que es el Espíritu Santo, que también nos fue dado a través de Jesús, porque en el Antiguo Testamento ya hemos hablado de eso en otras clases, solamente el Espíritu habitaba en un tabernáculo o solamente visitaba a algunas personas como los profetas para hablar de parte de Dios, pues ya hoy el Espíritu habita en nuestros corazones. Entonces, realmente las religiones, el resto de religiones, a no ser la judaica, fueron invenciones de los hombres, invenciones de los hombres. La única que fue determinada, dada con las tablas de la ley, fue la judaica. De ahí vino obviamente Jesús, ¿sí? Hasta Jesús. Y cuando Jesús nació, pues todas las personas se relacionaban en medio de esa religión judaica. Pero Jesús vino a abolir muchísimas cosas de la ley. Por eso los fariseos, que eran los religiosos de esa época, pues no lo querían, ¿sí? De hecho, fueron quienes lo llevaron a la cruz, a pesar de que eso pues ya era voluntad del Señor para Él morir por nosotros, por nuestros pecados. Entonces,
Todas las religiones fueron creadas por el ser humano, a no ser la judaica, pero además cuando llega Jesús, Dios hace un nuevo pacto con nosotros a través de Jesús. Es decir, ya no vivimos a través de la religión y de lo que contiene la religión, que ya lo vamos a ver, sino que ya nos basamos en qué, en seguir al Espíritu Santo, lo que Dios nos va mandando, ¿sí? Entonces, ¿la religión qué es? Es un sistema de creencias establecidas por el ser humano con el objetivo de relacionarse con Dios o con diferentes dioses, porque hay religiones que creen en diferentes dioses. Nosotros, como cristianos, creemos en un solo Dios y creemos que solamente hay un camino, una verdad y una vida. Como dijo el mismo Jesús, Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llegará al Padre si no es a través mío. Entonces Él nos dice, yo soy la llave para llegar al Padre. No busquen en otros lugares, en otras personas, en otros hermanos, en otros familiares de Jesús. No, Jesús dice, yo soy el camino, soy la verdad y además soy la vida. Entonces Él nos dice todo en su palabra. Él nos dice todo en su palabra. Entonces hay que hacer como Él nos dice. Si somos realmente cristianos, seguidores de Jesucristo, ¿sí? Aunque hay personas que sean de otras religiones que les ofenden, que les digan, oiga, usted es cristiano, y dicen, no, ¿qué tal? ¿Cómo se le ocurre? Y uno dice, pero usted cree en Jesús. Ah, sí, claro, yo creo en Jesús. Y usted sigue lo que Jesús nos enseñó. Sí, claro, entonces usted es cristiano, usted sigue a Cristo. ¿Sí ven? Pero ¿qué hace la religión? Confunde muchas veces los términos para que usted sienta que no es cristiano, que qué tal, no me hablen de cristianos. Es muy curioso, pero eso pasa. Ahora, en todas las religiones, ¿qué hay? En todas las religiones hay leyes, hay dogmas. ¿Qué son dogmas? Verdades que las religiones dicen, esto es una verdad absoluta, irrefutable. Quien esté acá en nuestra religión no puede refutar esto, ¿sí? Pero además hay dogmas que no son bíblicos, que es lo más preocupante, ¿sí? Hay templismo. ¿Qué es el templismo? Que dicen, en estas 4 paredes es donde se mueve Dios. Si usted se va afuera, ahí ya no se mueve Dios. Pilas. Acuérdense, Dios a través del Espíritu Santo ya habita en nuestros corazones. Donde usted esté y Dios esté en su corazón, ahí en ese lugar va a haber luz. Aunque esté en un lugar de tinieblas, aunque esté en un lugar sombrío, si usted clama a Dios, Él va a alumbrar todo, ¿sí? Porque Él es la luz, ¿sí? Él es la luz que alumbra en las tinieblas. Entonces ya esa luz habita es en nuestros corazones. Hay otra cosa que es el clericalismo. ¿Qué es el clericalismo? Que no, esta persona es nombrada por alguien en la tierra, dicen, bueno, usted es nombrado esta autoridad, entonces nadie le puede refutar cosas bíblicas o cosas de Dios porque pues, sería como una ofensa, ¿sí? Pero realmente vemos que no hay clericalismo en el cristianismo. Las personas que puedan, que tengan al Espíritu Santo, tienen el mismo derecho de cualquier persona, sea profeta, sea maestro, sea pastor, ¿sí? Sea, ya pasando a la religión católica, romana, sea sacerdote, sea obispo, cualquier persona, dice la palabra, que tenga el Espíritu Santo, tiene autoridad. ¿Quién le da la autoridad? El Espíritu Santo. Obviamente, lo que dicen las personas bajo la autoridad de Dios debe ser validada por el Espíritu, debe testificar. Pero muchas veces, muchas religiones se usan el clericalismo para que nadie les pueda refutar los dogmas que enseñan, que muchas veces, como les dije, ni siquiera son bíblicos. Y otro de los puntos fundamentales de las religiones es que hay rituales, ¿sí? Entonces, rituales. Entonces hay muchos rituales en los cuales las personas repiten rezos sin parar, pero muchas veces no están hablando con el Señor. Recuerden que rezar viene de la palabra recitare, ¿sí? Recitare es recitar. Entonces es como si yo cojo acá un papel y empiezo a recitar algo para ustedes. Recito y recito, recito, pero a veces usted está recitando cosas que ni siquiera comprende, que ni siquiera sabe, que, bueno, en medio de recitar tanto, a veces ni siquiera Dios se da cuenta cuál es su necesidad, porque usted no se la ha compartido. Usted está recite y recite, recite cosas, palabras repetidas que la misma palabra dice, no hagas, no repitas palabras, ¿cierto? Con vanas, o sea, no hagas oraciones o rezos con vanas repeticiones, porque realmente eso no tiene efecto. ¿Qué tiene efecto? Conversar con Dios. La palabra orar viene de orare, ¿sí? Orare, y orare significa conversar. ¿Cómo conversamos con Dios? ¿Cómo oramos con Dios? Conversando, como si fuera un amigo, pero obviamente no es un amigo, no es solamente un amigo, es Dios, es nuestro papá espiritual para quienes lo hemos aceptado en nuestra vida. Entonces debemos conversar con Él, ¿cierto? ¿Y cómo conversamos? Papá, mira, tengo esta situación, tengo esto, te agradezco por esto, quisiera de pronto, si es tu voluntad, que se pudiera dar esto, esto y esto, etcétera. O sea, conversar, es conversar, ¿sí? Entonces,
vemos que muchas veces la religión trae muchos rituales que incluso la gente no comprende, pero va y se siente bien porque hizo un ritual, hizo algo, de pronto una obra muerta, para acercarse a Dios, pero al fin de cuentas no conversó, no le mostró a Dios sus verdaderas necesidades. Entonces es como, y pues con mucho respeto, pero es como usted repetir 100 veces, 500 o 1000 veces Jesús, 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 pero usted realmente no sabe lo que es que Jesús viva en usted, ¿sí? Yo creo que Jesús prefiere 1000 veces que usted le diga Jesús una vez, pero se lo diga de corazón, clame a Él y ore y pídale con fe, ¿sí? A que usted simplemente repite y repite y repite y repite. Y hay personas que repiten incluso tan rápido que hasta se les traba la lengua y no saben ni siquiera lo que están diciendo. Entonces yo no sé realmente si esa es la forma que Dios nos ha enseñado de orar. Creo que no, ¿sí? Ahora, el Padre Nuestro fue un modelo, ¿sí? Él les estaba enseñando a orar a sus discípulos. Fue un modelo de cómo deberíamos orar, cómo hablar hacia el Padre, ¿sí? Padre Nuestro, que estás en los cielos, ¿cierto? Santificado, porque su nombre es santo, sea tu nombre, ¿sí? Venga tu reino a nosotros, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Muchas veces nosotros oramos eso, pero decimos, no, Señor, que se haga mi voluntad, es que es lo que yo quiero. No, que se haga siempre la voluntad de Él, ¿cierto? No nos dejes caer en la tentación, ¿cierto? No nos dejes caer en la tentación. Líbranos del mal, ¿sí? Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, ¿sí? Esa partecita casi nunca nos las enseñan, pero es súper importante y está en la Biblia, léanla, ¿sí? Léanla. Entonces, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, solo de Él, de Él. Entonces, si repetimos ese rezo o esa oración así indiscriminadamente, pues no estamos hablando muchas cosas, estamos obviamente dándole un reculto al Señor, pero necesitamos también conversar con Él, mostrarle lo que tenemos en nuestros corazones, ¿sí? Entonces, el cristianismo de cierta manera es contraria a la religión, ¿no? Porque ya no importa lo que hace el hombre, el cristianismo es lo que hizo Dios para relacionarse y salvar al ser humano a través de Jesucristo. Entonces, no, recuerden, religión viene de religare, que es la forma en la cual el hombre trata de llegar, a alcanzar a Dios, relacionarse con Dios, pero ese camino lo resolvió Dios hace muchísimo tiempo, hace 2000 años, ¿no? Hace 2000 años Dios envió a su Hijo, Jesús, como Salvador, ¿sí? Y esa palabra, Salvador, tiene muchas connotaciones, ¿sí? Muchas personas quieren relacionarse con Dios a través de muchos rituales y muchas cosas, pero realmente no, o sea, son cosas que, aspectos, rituales que no son bíblicos ni siquiera, no son bíblicos, son inventados por el hombre, y esas personas terminan simplemente sintiéndose mentalmente bien porque hicieron un ejercicio ahí como de, bueno, meditación, rezos, allá el incienso, el olor, las velas, muchas cosas que terminan siendo tal vez relajantes, pero una verdadera relación espiritualmente no se ve, muchas veces no se ve. Otras sí, sí, no puedo decir que, no puedo generalizar, decir que no, nadie que vaya no siente la presencia de Dios, no, o sea, sí, se puede sentir, pero no es la forma en la cual el Señor nos ha enseñado a relacionarnos con Él, que es a través de su Hijo, ¿sí? Que dice Juan 14:13, y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si hay algo que si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. Entonces hay que pedir en cuál nombre, en el nombre de Jesús. ¿Sí? Jesús tuvo muchos nombres y ha sido llamado de 1000 maneras, de muchísimas, 1000 no, pero muchísimas maneras en la Biblia. Y es Emanuel, ¿cierto? Dios con nosotros, el Cordero de Dios, el Alfa y el Omega, el autor de la vida, el autor y consumador de la fe, ¿sí? Porque recordemos que la fe es un don. Hay personas que dicen que la fe es una ley. No hay forma de que la fe sea una ley, no, la fe es un don también. La fe nos la regala el Señor, ¿sí? Él es el buen pastor, el camino, la verdad y la vida, el enviado de Dios, el Salvador, hijo de David, porque viene de la descendencia de David como estaba profetizado, el Hijo de Dios, el justo, el león de la tribu de Judá, el segundo Adán, el pan de vida, el mediador, el príncipe de paz, el Mesías y la cabeza de la iglesia. Curiosamente, esto de ser cabeza de la iglesia, que nos lo muestra Pablo en Efesios 4:15, le costó la cabeza a muchísimas personas que dijeron que Cristo era la cabeza de la iglesia y nadie en la tierra era la cabeza de la iglesia. Muchas personas repitieron esto que está en la Biblia, en la palabra, y eso les costó la cabeza. O los quemaron en la higuera, o los decapitaron, etcétera, etcétera. No tiene sentido, ¿sí? Son mártires, obviamente, clamaron a Dios. ¿Realmente somos salvos? Esa es la gran pregunta hoy, ¿no? Muchas personas dicen, bueno, pero ustedes ¿por qué dicen que todos son salvos? ¿Sí? Y si no tienen dudas, o sea, son como arrogantes, soberbios.
Pero no, realmente es una idea equivocada que la gente tiene, ¿no? De pensar que la salvación se conquista con 1000 obras, con 1000 cosas, pero la palabra dice que es por la fe, es un regalo, ¿sí? Efesios 2:8-9 nos dice que es un regalo. Romanos 10:9 nos dice que confesando con la boca somos salvos, creyendo con el corazón somos salvos. Juan 1:12 dice que somos hijos de Dios cuando recibimos a Jesucristo. Entonces, ¿por qué pelear contra la palabra? Es que la palabra es muy clara. Esto no es un dogma, esto es lo que realmente es la doctrina que nos dejaron los apóstoles, lo que Él nos enseñaron. ¿Sí? Decir que usted tiene que poner para la salvación, eso es arrogancia y soberbia. Eso es decir que el sacrificio de Jesús en la cruz no fue suficiente, no valió, no valió. Y que a usted le toca poner, ajustarle a Jesús para el peso, como decimos nosotros acá, ¿sí? Pero realmente es ilógico, ¿sí? Jesús cumplió todo en la cruz y todo está perdonado. Él dijo, todo está perdonado, todo el pecado del mundo fue a la cruz en Él, ¿sí? Y ya luego cuando ya todo fue consumado, Él dijo, tetelestai, ¿no? Está consumado. Y entregó por fin su alma, porque ya había hecho todo. Nosotros empezamos a creer en una obra que ya fue consumada, ¿sí? Entonces Jesús no vino de paseo a la tierra, Él vino realmente a hacer la salvación y debemos creer en eso, ¿sí? Su gracia nos libró de la condenación del pecado y nos justificó. Ya hemos visto eso en clases pasadas de este curso, ¿sí? Entonces, ¿por qué nos justificó? Por la fe. La fe nos hizo justicia, ¿sí? Entonces no hay arrogancia en creer eso. El ladrón que estaba al lado en la cruz de Jesús, en el último momento de su vida le pidió el reino, o sea, ni siquiera le pidió la salvación, le dijo, cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. Jesús tal vez no le podía dar el reino porque no habían obras espirituales en él, pero él tenía fe, entonces le dio ¿qué? Salvación. Y le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Usted se imagina usted escuchar eso de boca de Jesús antes de morir? Yo creo que él podía ya estar tranquilo, morir tranquilo, en paz de eso. Y muchas veces lo que pasa y lo que sucede es que muchas personas mueren y no saben para dónde van. Es muy triste, pero la palabra nos dice cómo aceptarlo en nuestra vida y cómo ser salvos a través de la fe. Entonces hay varios grupos de personas, particularmente 4 grupos de personas. Hay unos que no son salvos y no saben que no son salvos. Sí, hay unos que son salvos y no saben que son salvos. Hay otros que son salvos y saben que son salvos. Y hay otros que no son salvos, pero creen que son salvos porque creen que todo el mundo será salvado y que no importa lo que hagan en la vida. ¿Sí? No importa si nunca confesaron a Cristo ni nada. Creen que todas las criaturas de Dios son hijos de Dios. Eso no tiene sentido y no es bíblico. ¿Sí? Entonces, hay muchas personas que creen o en la salvación por obras, ¿sí? Dicen que debemos conquistar nuestra salvación por las buenas obras, ¿sí? Pero pues realmente otros dicen que no, que todos somos salvos, que para qué hacer obras. Pero ¿qué es lo que realmente nos dice la Biblia? Que por fe, por gracia, somos salvos mediante la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Efesios 2:8-9, para que nadie se gloríe, porque hay personas que se ufanan de sus obras, pero realmente no son obras que el Espíritu los llevó a hacer. De hecho, hay muchas personas que hacen muy buenas obras sociales, tienen fundaciones, donan a empresas, donan a ONGs, etcétera, etcétera, pero su corazón está alejadísimo de Dios. Entonces, ¿las obras lo van a salvar? No creo, no creo. Realmente es por la fe. Y cuando usted acepta a Cristo por la fe, Cristo cambia todo en su vida. Usted nace de nuevo. Y cuando hay un nacer de nuevo, los frutos se ven. Realmente todo en su vida empieza a cambiar. Su familia, la forma de usted relacionarse, la forma de usted hablar. Entonces es muy importante saber eso. Ahora, somos salvos ¿por qué? Porque creemos en Dios y en Jesucristo. Porque el Padre envió al Señor Jesús para entregar eterna redención en el Calvario. Creemos que Él resucitó y nos envió al Espíritu Santo. Y somos salvos por gracia mediante la fe. Romanos 10:8-9, ¿cierto? ¿Qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que practicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Es una promesa. ¿Sí? Muchas personas deciden no creer en esa promesa y dicen, no, ustedes creen que la salvación es así de fácil y no saben que se pueden ir al infierno y creen que es un evangelio y eso es un evangelio muy light. No, es que no es un evangelio light, es lo que el evangelio nos muestra, nos dice. Se los acabo de oír, Romanos 10:8-9. Ahí está. Entonces no hay que pelear ni discutir con la palabra. ¿Sí? La palabra misma nos dice cómo debemos relacionarnos con Dios. Entonces, aún entre los cristianos nacidos de nuevos hay hermanos que creen en la salvación, pero nunca están completamente seguros de que su nombre está en el libro de la vida. O sea, que realmente fueron salvos. Sin embargo, observe lo que nos dice el apóstol Pablo en 2 Timoteo 4,
6 al 8, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Sí? Porque muchas personas dicen, no, pero eso se lo dijo al apóstol Pablo, eso solo era para él, eso solo fue para también los apóstoles de Jesús. No, él dice a todos los que aman su venida, es decir, a todos los que se les ha predicado el Evangelio, especialmente el Evangelio de la gracia de Jesús y que esperan la venida de Jesús. Entonces, la certeza de nuestra salvación es una de las cosas más importantes para nosotros consolidarnos espiritualmente. Cuando no tenemos esa convicción, no logramos relacionarnos correctamente con Dios. Entonces, la salvación, al fin de cuentas, ¿qué es? Un regalo dado por la gracia. Una vez hijos, siempre hijos. Una vez salvos, siempre salvos. ¿Sí? Nadie es un ex hijo. ¿Sí? Tal vez te deshereden, pero nunca dejas de ser un hijo. ¿Sí? De una persona, en este caso de Dios. Somos miembros del cuerpo de Cristo y este no puede ser mutilado. Usted se imagina a todos como miembros del cuerpo de Cristo, donde Jesús es la cabeza, como dice la palabra. Y entonces, no, este dedo se portó mal, entonces sáquelo. No, pero ya se volvió a portar bien, entonces póngalo. No, ya se volvió a portar. El cuerpo sería una aberración. El cuerpo de Dios sería una aberración. Entonces, una vez salvos, realmente transformados, habiendo nacido de nuevo, ¿sí? En Cristo, pues siempre salvos. ¿Sí? Primera de Juan 5:11 nos dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros para que creáis, en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Entonces, si es vida eterna, no puede ser vida eterna por un ratico. ¿Le doy vida eterna? No, venga, ya se la quité. No, otra vez le doy vida eterna, no. Imagínense, allá poniendo el ángel, allá su nombre en el libro de la vida. Muestra, ve, Alejandro. Listo. Ay, Alejandro, ve. Por allá se portó un poquito mal, no. Bórrelo. Otra, ay, vean, ya otra vez está haciendo allá obras, no, póngalo otra vez. Ay, otra vez borde. No, pues el libro tendría un hueco horrible, un hueco impresionante. O estaría lleno de corrector allá. Entonces realmente cuando somos salvos, cuando realmente aceptamos a Jesús en nuestro corazón, somos salvos eternamente porque Él nos da vida eterna. Pero eso se va a dar con los frutos. Yo sí reconozco, hay personas que aceptan a Jesús sin creerlo realmente en su corazón, sin quererlo, sin quererlo fervientemente, ¿sí? Sin quererlo profundamente. ¿Y qué pasa? No nacen de nuevo, no hay frutos, no hay nada. ¿Por qué? Porque su corazón, tal vez confesando aún a Cristo, estaba lejos. Y la condición es que creer de corazón, ¿sí? Confesar con la boca. Hay personas que confiesan con la boca maravillas, pero su corazón está alejado de Dios. Entonces hay que entregar, hay que humillarse ante Dios, ¿sí? Hay que entregar realmente nuestro corazón, nuestra vida, todo a Él. Y Él se encarga del resto. Dios los bendiga mucho en el nombre del Señor Jesús. Y bueno, nos vemos en una próxima clase de este curso de consolidación espiritual. Bendiciones.